Dios le bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro tema el día de hoy. Pero antes de empezar con nuestro tema de los miércoles, estamos en el Evangelio según San Juan. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno, Padre, porque tú eres misericordioso con nosotros, paciente con nosotros, Padre, y esperas pacientemente a que nosotros podamos entender tu palabra e ir desarrollándonos en la fe, Padre. Damos gracias, Padre, por tu amor, por tu protección, por los cuidados que has tenido con nosotros en el transcurso de esta semana, Padre. Y porque eres bueno, Padre, y has provisto para nuestras necesidades. Te pido que estés con cada uno de mis hermanos, Padre, ayudándolos en sus luchas, en sus pruebas, Padre, ayudándolos en sus necesidades, Padre, que tú proveas en abundancia, Padre, para que ellos también puedan compartir de lo mucho que les has dado, Padre. Gracias por tu amor y misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar el día de hoy meditando en el Evangelio según San Juan. Este Evangelio estamos estudiando cada miércoles y vamos a ir al capítulo 8. La semana pasada terminamos el capítulo 7 y hoy estaremos viendo el capítulo 8, versos del 1 al 11. Y al tema de hoy le he titulado La misericordia de Jesús. Y este pasaje es muy conocido porque habla acerca de una mujer adúltera. Y en esta porción nosotros podemos ver con claridad que Jesús es un hombre misericordioso, es un Dios de misericordia. Ahora hay una pregunta que debemos hacernos nosotros, los creyentes. ¿Hemos aprendido de Él? ¿Hemos aprendido a ser misericordiosos? Recuerde que somos llamados a ser imitadores de Cristo. Y debemos ser imitadores en Cristo en todo, especialmente en tener un corazón misericordioso. Es así que este es nuestro reto, nuestra proposición el día de hoy. Debemos aprender a ser misericordiosos por las almas perdidas. Y cuando hablamos de misericordia, y especialmente cuando esa misericordia se involucra con el pecado, tenemos que aprender cómo Dios es misericordioso, cómo Jesús fue misericordioso sin ser consentidor del pecado. Vamos a ir estudiando este pasaje. En primer lugar vemos el entorno en que se va desarrollando esta historia. Vemos el verso 1 que nos dice que fue Jesús al monte de los olivos. Eso es después de las fiestas, el último día de las fiestas, aquel momento en que se hizo la controversia y que aquellos hombres que habían sido enviados para atraparlo no pudieron atraparlo porque quedaron sorprendidos con la enseñanza de Jesús. Luego cada quien se fue a su casa y Jesús, recuerde que Jesús no tiene en sí un lugar donde quedarse, pero él pudo bien ir a Betania, que estaba cerca, y hospedarse donde solía hospedarse con sus amigos. Pero decide ir al Monte de los Olivos, probablemente Getsemaní. Y es este lugar donde Jesús recurre constantemente para estar en oración. Ese es el lugar donde Jesús se aparta. Algunos han comentado y dicen que probablemente se fue a este lugar apartado porque tenían la intención de acabar con su vida y entonces decide Jesús refugiarse. Pudiese ser uno de los motivos. Lo que las escrituras nos plantean es que Jesús se fue ahí y ahí pasó las noches. Muy de mañana se desarrolla la historia, dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Aquí podemos aprender también acerca de la diligencia que Jesús tenía en hacer su trabajo, en llevar la palabra a los necesitados. Y este es un llamado a todos los que somos llamados a predicar. Debemos ser diligentes en la predicación, invertir nuestro tiempo en la predicación, ya que este es el ministerio. El ministerio se trata de predicar porque las almas necesitan conocer el camino de la salvación y dice las escrituras que el hombre se salva por la locura de la predicación. Nosotros somos enviados a llevar ese mensaje, ese es nuestro mensaje principal. Pero también la iglesia necesita ser alimentada con la palabra, necesita ser instruida, necesita conocer todo el consejo de Dios. Así que
es menester nuestro el dedicarnos de exclusivo, enfocar todas nuestras fuerzas, toda nuestra sabiduría, todo nuestro conocimiento a lo que es la predicación. Aquellos grandes hombres de la antigüedad invertían mucho tiempo a la predicación. Por ejemplo, se decía de Lutero que predicaba 4 o 5 veces a la semana. Era un hombre que se dedicaba a la predicación y a la enseñanza. Spurgeon es otro hombre que es conocido como el príncipe de los predicadores, el cual solía escribir un libro cada 2 meses. Él invertía mucho tiempo al estudio, a la meditación y a la predicación. Y estos fueron fruto de un avivamiento tremendo en estas épocas, porque lo que puede avivar a una iglesia es la predicación, el conocimiento de lo que Dios quiere para su vida, el contacto que el pueblo tiene con Dios. Es la predicación algo central en la iglesia. Y Jesús lo sabe y lo pone por manifiesto, así que muy de mañana se dedica nuevamente a enseñar al pueblo, el cual estaba hambriento, estaba necesitado, porque usted puede notar que el pueblo vino a él. Y es así. Los únicos que se benefician realmente de la predicación son aquellos que tienen la intención de aprender, aquellos que tienen en su corazón la nobleza de ponerse bajo instrucción, aquellos que deciden acercarse para conocer más de Dios. Pero aquellos que son llevados a regañadientes no van a encontrar provecho. ¿Por qué? Porque su corazón está cerrado a aprender más de Dios. Aquellos que van con un deseo de juicio para ver qué dice mal el predicador, en qué falla en esta ocasión, entonces tampoco se harán beneficiados. ¿Por qué? Porque vienen con un corazón opuesto a lo que Dios desea. Dios desea un corazón dispuesto a aprender de su palabra, un corazón que pueda distinguir entre lo bueno y lo malo, desechar lo malo y, dice Pablo, retener lo bueno. De tal forma que esos hombres que se acercaban venían con esa intención, con la intención de aprender de Jesús. Habían visto en Jesús un maestro, habían visto en él alguien que podía enseñarles, que podía guiarles, y a diferencia de los fariseos, Jesús habla como quien tiene autoridad. Luego vemos que en ese entorno se acercan los escribas y los fariseos. Los escribas eran aquellos que se dedicaban a transcribir el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos cuidaban de que el texto antiguo no se perdiera. Ellos eran entrenados desde muy pequeños en las letras. Algunos escribas se dedicaban a hacer los escritos reales y ese trabajo era muy respetado en ese tiempo. Pero acá estamos hablando de escribas que eran doctores de la ley. En las escrituras podemos encontrarlos también como doctores de la ley. Su trabajo principal era enseñarles al pueblo. Ellos conocían muy bien la palabra de Dios. Pero por lo que vemos en el texto, ellos, a pesar de conocer lo que Dios deseaba, tenían un sesgo. Buscaban su propio beneficio. Es así que ese es el entorno y vemos el segundo punto, un caso basado en conveniencia. Traen ante Jesús a una mujer que dicen ellos haberla encontrado en el acto mismo del adulterio. Podemos leer en el verso 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro. En primer lugar, fue conveniente encontrar a esta mujer. ¿Por qué? Porque le da ocasión para atentar a Jesús, para ver si Jesús iba a reaccionar de forma acertada. O, por otro lado, como revela más adelante nuestra porción, buscaban hacer caer a Jesús. Y entonces, si Jesús era benevolente con la mujer y invitaba a aquellos escribas y fariseos a ser benevolentes con ella y perdonar su pecado y dejarla ir, entonces lo acusarían de quebrar la ley, de corromper la ley. Pero si Jesús era duro y decía, hay que apedrear a tal mujer, entonces le acusarían por falta de misericordia. ¿Por qué? Porque la intención de estos hombres no es buena. Ellos se acercan a Jesús con una mala intención. Dice el verso 6 más adelante, más esto decían tentándole
para poder acusarle. Esa es la intención de estos hombres. Entonces, convenientemente encuentran a esta mujer. Ahora también vemos que hay una conveniencia en dejar ir al varón. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen en Levítico 20:10 y en Deuteronomio 22 al 24, que tendría que apedrearse a los dos, al hombre y a la mujer que estaban en adulterio. No debían dejar ir a uno, porque el pecado se realizó por dos. Y era algo injusto castigar solamente a una parte. ¿Por qué solamente traen a la mujer? A aquella que es indefensa. Recuerden que también en el contexto cultural, la mujer carece de valor en el tiempo de Jesús. Y traen a ella porque carecía de importancia. Tal vez el hombre, vamos a imaginar un poco, tal vez este varón era alguien de renombre. Puede ser que era alguien conocido en el ambiente religioso o puede ser que era alguien con un cargo político. Sea cual sea la situación, lo dejaron ir. Y solamente, convenientemente, trajeron a la mujer. ¿Qué hay que hacer? Otra cosa que nos llama la atención es cómo se dirigen a Jesús. Le dicen maestro, como que si los doctores de la ley de aquel entonces estuviesen de acuerdo con la enseñanza de Jesús. Como que si realmente aceptaran su autoridad como maestro. La realidad no es esa. La realidad es que vienen con una segunda intención. Y entonces bajan la guardia como queriendo demostrarle que respetan y que admiran su enseñanza y que están dispuestos a aprender de él. Muchas personas se acercan con esas intenciones. Traen una doble agenda, como podríamos decir. Aparentemente quieren aprender la palabra de Dios. Aparentemente quieren saber cómo conducirse correctamente. Y quieren aprender de lo que Dios dice. Quieren conocer el consejo de Dios, aparentemente. Pero las intenciones son secundarias. Tienen una segunda intención. Pero Jesús, conociendo todas las cosas, contesta hábilmente. Así que estos hombres, mostrando un celo que convenía que el pueblo viera, porque ellos buscaban las apariencias. Recuerden que hay una gran diferencia entre el hombre religioso y el hombre que ama a Dios. El hombre que ama a Dios busca con pasión ser como Dios desea que sea. El hombre que ama a Dios se esfuerza, se esmera en buscar más a Dios. Ama estar ante su presencia. En cambio, el hombre religioso le gusta juzgar, le gusta el espectáculo de juicio, le gusta exponer al pecador. Aquel hombre religioso busca el que la gente lo vea con esa apariencia de piedad. Y eso es lo que hacían estos hombres, simplemente era una apariencia y aparentemente buscaban que la ley se cumpliese, aunque sabemos por el resto de las escrituras que ellos hacían lo que les convenía realmente. No eran hacedores de la ley, simplemente usaban la ley a conveniencia. Así que esta mujer traída ante Jesús se encuentra previo a un juicio. Hay que entender lo siguiente también. Jesús no es juez y no le correspondía a él juzgar. Es al Sanedrín el que está comisionado para juzgar estos casos. ¿Por qué se acercan a Jesús? Quieren que Jesús emita un juicio en contra de lo establecido. Ahora, ¿cómo actúa Jesús ante esta situación? He aquí que vamos a ver cómo es la misericordia de Dios. Podemos ver en el verso 7, bueno, desde el verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ellos esperaban que Jesús reaccionara y diera una respuesta, pero Jesús ignoró el caso. Simplemente empezó a escribir en el suelo. Se ha imaginado mucho sobre lo que Jesús escribía en el suelo. Algunos creen que Jesús empezó a escribir la ley, los 10 mandamientos. Otros han dicho que tal vez escribió esta porción de Levítico
20:10, apuntando el texto completo, que el hombre y la mujer debían ser juzgados. Algunos otros han pensado que Jesús simplemente estaba haciendo un garabato en la tierra, mostrándoles que no les interesaba aquello que venían a traerle. Por otro lado, otros han dicho que lo que Jesús empezó a escribir fueron los pecados de cada uno. La situación es que Jesús está ahí escuchando, pero no reaccionando de inmediato. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, ellos aparentemente estaban interesados en saber qué quiere o qué piensa Jesús que se debe hacer. Se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Puede usted imaginar? Estamos hablando que ahí se encuentran los fariseos, los cuales tienen una reputación intachable. Son personas conocidas por ser grandes promotores de la ley. Aquellos que son muy devotos, que entregan sus diezmos completamente, aquellos que oran en las calles, aquellos que constantemente ayunan y se muestran ayunando al pueblo, aquellos que aparentemente viven una vida de piedad. Pero, ¿qué hay realmente en sus corazones? ¿Será que están libres de pecado? ¿Su conciencia no les acusará para así tomar la primera piedra? Muchas veces las personas en la iglesia están dispuestos a juzgar y están dispuestos a poner al frente al pecador. Exigen justicia. ¿Qué vamos a hacer con ese pecador? Exigen acciones en contra de las personas sin primero analizarse si no ellos mismos han cometido los mismos pecados. Y esto es lo que pasa con nosotros. Se nos hace fácil observar a los que están a nuestro alrededor. Cuando escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, comúnmente pensamos en aquel familiar, en aquel amigo, en aquel vecino o el que está sentado al lado de nosotros. Pero muy difícilmente vemos hacia nosotros mismos y decimos: ¿no seré yo igual que este pecador? ¿Se acuerda el fariseo orando y al lado estaba el publicano? Y el fariseo decía: Señor, gracias porque no soy como este. Yo sí cumplo, yo sí hago, pero este no. Este sí es un pecador. Y muchas veces somos así. Ahora, también tenemos que ser cuidadosos. Jesús no estaba solapando el pecado. Jesús no está de acuerdo con el pecado. Él acusa enérgicamente el pecado. Solamente que Jesús da oportunidad al hombre para arrepentirse. Él desea que todos dejen su pecado y que no continúen con esa vida de pecado. Jesús está dispuesto a perdonar a aquel que viene con la intención de hallar ese perdón para iniciar una vida nueva. Jesús no vino a este mundo, dice las Escrituras, a juzgarlo. Al contrario, vino a este mundo para salvarlo. Y es aquí que no emite un juicio. Simplemente contesta con una frase que aquellos hombres doctos de la ley no esperaban. Ustedes están capacitados, están libres de pecado, se creen lo suficientemente justos como para tomar una piedra y acabar con la vida de esta mujer. Yo creo que debiésemos analizar muy bien antes de abrir nuestras bocas. Dice el verso 8: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Veamos qué pasó después, verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Acusados por su conciencia. Por eso algunos dicen, y podría ser, que Jesús empezó a escribir los pecados de cada uno. Recuerda que Jesús conoce los corazones de cada persona y empieza a escribir aquellos pecados. Y las personas veían su pecado ahí reflejado. Por eso también podría ser lo que algunos piensan. Escribió la ley. Y cuando ellos veían en la ley
ellos razonaban y se daban cuenta de que ellos habían infraccionado la ley, de tal forma que su conciencia les acusaba, o simplemente el hecho de haber dejado ir al varón y no haber traído a los dos para ser juzgados, haber sido parcial, haber tomado solamente al indefenso para ser juzgado. Tal vez eso empezó a sonar en su conciencia y se dieron cuenta que ellos no tenían la capacidad de juzgar. Todos somos juzgados. Romanos dice que nosotros no debemos juzgar, porque en lo que juzgamos a otros, nos acusamos a nosotros mismos. Debemos ser cuidadosos, debemos ser promotores del arrepentimiento. Muchas veces nos apasionamos cuando vemos el pecado y somos prestos para acusar. Pero no seamos prestos para acusar, sino seamos prestos para invitar a la persona al arrepentimiento. No podemos evitar predicar el pecado. En el caso de los que predicamos, no podemos evitar predicar en contra del pecado. Jesús nunca evitó predicar en contra del pecado. Él predicó mucho sobre el pecado y predicó mucho sobre las consecuencias del pecado en el infierno. Más que de la vida en el cielo, predicó del infierno. El ser misericordiosos no quiere decir que solapemos el pecado. El pecado tiene que ser señalado, el pecado tiene que ser predicado. Lo que no estamos llamados a hacer es a tomar al pecador y ponerle enfrente de todos, porque recuerden que había una gran multitud en ese momento escuchando la enseñanza de Jesús. No somos llamados a exhibir al pecador, a acusarle y buscar destruirlos. Somos llamados a acercarnos al pecador, confrontarlos con la palabra de Dios y buscar que se arrepientan y ganar así a nuestro hermano. Somos llamados a predicar el evangelio que reconcilia al pecador con Dios. A eso somos llamados. Pero ¿qué si el hombre quiere seguir en su pecado? ¿Qué si el hombre, después de haber conocido su pecado, decide no arrepentirse y continúa viviendo en pecado? Bueno, lo que nos queda a nosotros es seguir orando por esa persona y las veces que nos permita seguirle compartiendo acerca de aquella salvación, porque nosotros no somos los que llevan al hombre al arrepentimiento, sino es el Espíritu Santo el que toca el corazón. El mismo efecto que tuvieron esas personas, que su conciencia les habló y les señaló que son pecadores, ese efecto hace el Espíritu Santo en aquel que escucha el Evangelio. Dios capacita de cierta forma al hombre pecador para que se dé cuenta de su pecado y tenga toda la posibilidad de aceptarle o rehusar a aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces, nuestro trabajo simplemente es llevar esas buenas nuevas, predicar ese evangelio de reconciliación, ser misericordiosos más que jueces. Y esto es lo que a veces fallamos como iglesia. Somos más dados al juicio. He escuchado a algunas personas que les gusta aquellas sesiones acaloradas donde se juzga a alguien. Les gusta aquellos encuentros donde puede traer a la memoria los pecados de aquella persona. Muchas veces he escuchado cómo se acusan a otros, unos a otros, cuando realmente nuestro trabajo es llevar ese mensaje de salvación. Y ahí es donde muchos huyen, donde muchos no quieren involucrarse en ir y predicar el evangelio, en demostrar que son cristianos, en decir al mundo: yo soy un hijo de Dios, yo creo en Dios, yo busco ser como Cristo. Eso no les gusta a la gente. ¿Por qué? Porque hay muchos religiosos dentro de nosotros. Hay muchas personas que aún no han sido transformadas. Hay muchas personas que simplemente se han unido a una religión y son como estos fariseos, los cuales son ávidos para acusar, pero son muy tardados para buscar reconciliar a las personas con Dios. Aprendamos de Jesucristo. No seamos jueces, mejor seamos misericordiosos. Aprendamos a ser como Jesús. Yo creo que, hermanos, este es un buen reto que nos plantea esta breve historia.
Recuerden, no estamos hablando de solapar el pecado. Estamos hablando de llevar el mensaje de salvación en vez de destruir vidas. Dios les bendiga, hermano.